Entonces, hablábamos de la diferencia entre sistema y tejido nervioso. Cuando hablamos de tejido nervioso, hablamos pues estrictamente de aquellas células que participan en la transmisión del impulso, ya sean las neuronas o aquellas células que contribuyen en esa transmisión, ¿cierto? Que como ya veremos, es mucho más que neuronas. Hay otras células que se van a encargar de la síntesis de mielina, que es una sustancia que va a proteger el axón y va a facilitar el transporte de la información. Y cuando hablamos de sistema, hablamos de todas esas estructuras que están tanto dentro como fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Sistema nervioso central y periférico, pero no solo los nervios, sino algunas estructuras que cumplen funciones nerviosas más allá del cerebro o de los órganos que están integrados. Un ejemplo, por ejemplo, lo recordarán ustedes con el haz de His, que es una estructura nerviosa pero que está presente en el corazón, o tenemos una serie de plejos independientes que funcionan, por ejemplo, en el intestino y que hacen parte de lo que constituye el sistema nervioso y que tienen cierta autonomía más allá de las regulaciones centrales. Y es lo que permite, en cierta forma, que un individuo completamente disociado o comatoso continúe con sus funciones biológicas más allá de lo que está sucediendo en el interior del cerebro, ¿vale? Entonces, esa va a ser la diferencia entre tejido y sistema. Entonces, cuando hablamos del tejido, por supuesto que está distribuido por todo el cuerpo, ¿cierto? Y la razón es porque tiene que estar en una estrecha relación con todos los tejidos para poder llevar a cabo el ejercicio más importante que hace el sistema nervioso, el tejido nervioso, que es permitirnos o ser la base de la conducta y de la respuesta ante estímulos. ¿Sí? Digamos que todo lo que nosotros conocemos como la conducta de un individuo es mediada por la actividad del sistema nervioso. La unidad anatómica la vamos digamos que aquí, a diferencia de otros órganos, se refiere exclusivamente a la neurona. Pero la neurona no es una célula única, sino que vamos a ver que histológicamente, dependiendo de dónde esté ubicada y dependiendo de su funcionalidad, las neuronas pueden variar, ¿sí? No todas las neuronas son como el mamarrachito ese que le pintan a uno cuando parece un arbolito, sino que las neuronas van a tener modificaciones que le van a permitir cumplir funciones muy puntuales dependiendo de dónde esté ubicada. Por ejemplo, si yo tengo una neurona que es partícipe del arco reflejo, desde luego que debe tener unas modificaciones propias que le permitan viajar a una distancia importante y retornar una información a una velocidad relativamente importante. Pero las neuronas, por ejemplo, también están presentes en ciertos órganos endocrinos, que por ejemplo el hipotálamo, ¿sí? Entonces, obviamente esa neurona, que cumple una función tan diferente, ella no va a tener necesariamente un aspecto parecido al de la neurona que convencionalmente vemos, ¿cierto? Mm, Cuando hablamos que las neuronas son la base del comportamiento, fíjense que el comportamiento no solamente lo va a mediar eh, eventos externos, sino también eventos internos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un estímulo externo, hablamos de estímulos exteroceptivos, es decir, un estímulo que proviene de afuera y que determina una respuesta de la neurona a partir de algo que no está sucediendo en el interior y que obviamente va a generar cambios internos. Pero hay algunos estímulos que son de carácter interno, por ejemplo, cambios endocrinos o algunos fenómenos cardiovasculares o algunos fenómenos respiratorios que son interoceptivos, es decir, estímulos que van a suceder en el interior del cuerpo y que van a determinar la acción neuronal. Entonces, las neuronas van a responder a estímulos tanto externos como internos y eso va a llevar a un cambio, una modificación en el patrón de conducta. Lo otro que es importante es cuáles son los órganos efectores. Una cosa es que reciba estímulos generales del ambiente, ¿cierto? Pero otra cosa es quién responde. Entonces, fíjense que las neuronas tienen, o la parte efectora de la neurona tiene sitios muy puntuales donde va a hacer su acción. ¿Quiénes responden frente a la acción neuronal, muchachos? ¿Qué cosa me permite a mí observar un cambio en la conducta o en el comportamiento? ¿Quiénes son los mediadores de ese cambio que yo puedo apreciar externamente? ¿Cómo sé yo que el sistema nervioso está respondiendo? Por ejemplo, es incluso un criterio de valoración clínico. ¿Quiénes obedecen a las neuronas?
no todos. ¿Los músculos? Los músculos, correcto. Los músculos y las glándulas. Hablemos de músculo estriado, liso, cardíaco y las glándulas. ¿Sí? Ellas son las únicas efectoras. Si ustedes se fijan, el resto de los tejidos, que hemos hecho bastante énfasis en eso, no se mueven. Básicamente lo único que se va a mover es el músculo y las glándulas en el sentido efector. Las glándulas en su mayoría tienen una serie de células que se conocen como mioepiteliales. Alguna vez se las mencioné. Yo les comentaba que en las poblaciones celulares tenemos dos poblaciones bien caracterizadas, que son las células mesenquimales y las células epiteliales. Pero hay un grupo de células que son las que se encuentran presentes en las glándulas, que tienen como una función mixta. Ellas actúan como si fueran músculo en términos contráctiles, pero realmente su origen es epitelial. Esas son las células, por ejemplo, que se encargan de las descargas de los alvéolos cuando la glándula mamaria está llena de leche. No es un músculo en sentido estricto, sino son unas células especializadas que se encargan de descargar la leche del interior de los alvéolos. ¿Vale? En cuanto a la irritabilidad y conductividad, ni la conductividad, ¿ustedes ya saben a qué se refieren esos términos? No, profe. No, profe. La irritabilidad es la capacidad que tiene una neurona digamos, de cambiar o percibir un estímulo, y la conductibilidad va a ser la respuesta que va a generar a partir de ese estímulo. Los sitios de unión o los sitios efectores donde la neurona finaliza esa acción de conductibilidad es lo que conocemos como la sinapsis. Las sinapsis son de varios tipos, pero ese punto donde efectúa la acción es la sinapsis. Entonces fíjense que el eje de la conducta a la larga es ¿cómo logro irritar? Es decir, cambiar un potencial de acción en la neurona. ¿Cómo ella decide responder a esa irritación o estímulo? Y cómo se efectúa una acción en un órgano efector a través de la sinapsis. ¿Sí? Esos son los puntos de unión. Y esa es la base del comportamiento. Cómo la neurona recibe un estímulo y cómo responde y cómo actúa el órgano efector. Esa es la base de la conducta. Cuando hablamos de tejido nervioso, lo vamos a mencionar solamente dos poblaciones celulares. Las dos poblaciones celulares que componen el tejido, o lo que no es el sistema, el tejido nervioso, son las neuronas y las células de neuroglia. Esas son la base del tejido nervioso. No tenemos otros componentes, porque básicamente lo que van a sintetizar las células de neuroglia son lo que van a construir las herramientas necesarias para la protección y para la transmisión del impulso nervioso. Entonces aquí tenemos la estructura general de una neurona como normalmente se esquematiza. Por eso les decía, no necesariamente todas las neuronas son así, pero la base, la estructura general de una neurona es esta que ustedes están viendo, donde ustedes pueden ver que el cuerpo de la neurona se extiende formando lo que conocemos como las dendritas. Y hacia abajo tiene una prolongación que vamos a conocer como el axón, y va a tener una sustancia de origen proteico que protege, digamos, el desplazamiento del axón y la transmisión del impulso nervioso, que es la vaina de mielina. El núcleo de las neuronas es bastante prominente. Cuando uno ve una neurona, bien evidente que es un núcleo muy activo. Las neuronas son células de larga vida, de poca renovación, prácticamente nula. Hay una etapa muy corta después del nacimiento donde las neuronas tienen una pequeña tasa de mitosis, pero realmente ya se detiene pronto. Son células altamente dependientes de oxígeno porque tienen una alta actividad mitocondrial, entonces por eso cualquier evento hipóxico, sobre todo en una neurona en formación, tiene pues unas secuelas muy graves, y es muy importante por eso la atención durante el parto o posparto para garantizar que por ningún motivo sucedan eventos hipóxicos que puedan perjudicar a largo plazo la función neuronal. Después de que un individuo nace, normalmente ustedes ven que los huesos del cráneo no se han unido completamente, todavía son membranosos, y eso permite que tanto las células de glía como las neuronas crezcan y prosperen un poco, pero eso tiene un límite. Después de eso tenemos una población estable de neuronas
que normalmente nos van a acompañar a lo largo de la vida con el deterioro propio de la edad y con una muy baja, casi nula tasa de renovación. Los daños neuronales casi siempre son permanentes. Obviamente siempre se citan algunos ejemplos esporádicos donde hay algo de recuperación de la población, pero realmente hasta ahora no hay ningún trabajo exitoso que demuestre de manera constante que la población de neuronas pueda ser reparada y rehabilitada una vez ha sufrido un cambio importante. Y como les decía, como son pocas, cuando suceden eventos drásticos, pues obviamente las secuelas son importantes. Sin embargo, el tejido nervioso del sistema nervioso, fíjense que tiene unas protecciones bien interesantes. Además de lo que ustedes ven que es una célula de muy buen tamaño, las neuronas son bastante grandes, ellas dentro del sistema nervioso están separadas y organizadas a manera de capas y estructuras que les permiten cumplir bien su función. Pero adicionalmente, pues tenemos a las células de glía, de las cuales más adelante vamos a hablar mejor, que son las células que se van a encargar puntualmente de fenómenos que van a suceder dentro del sistema nervioso central. La defensa del sistema nervioso central está a cargo de esas poblaciones celulares de manera exclusiva. No deben ingresar de manera convencional células como las que ya hemos hablado, como los leucocitos, es decir, ni linfocitos, ni polimorfonucleares, ni macrófagos deben hacerse presentes dentro del sistema nervioso central, a no ser que yo esté hablando de un fenómeno altamente agresivo, patológico. No debe suceder. Hay otras células que se van a hacer cargo de la nutrición y de la manutención de estas células para que actúen de manera óptima. Y hay otras células que se van a encargar de la síntesis de mielina, que es lo que va a permitir la conservación y la transmisión del impulso. Digamos que como ustedes van a ver en fisiología y en bioquímica, la función nerviosa es netamente de carácter eléctrico. Entonces, cuando pensamos en la mielina, pensémoslo pues básicamente como en el empaque de un cable, como en el empaque plástico de un cable que permite que no haya un pequeño cortocircuito. Por eso es tan grave como que se lesione una neurona, puede ser que tengamos problemas en las células que sintetizan mielina. Un ejemplo de una condición en la cual las células que sintetizan mielina sufren y pueden morir es, por ejemplo, en presencia de distemper o moquillo. ¿Alguno ha visto la forma neurológica de moquillo y lo que produce? Sí, profe. Se han visto que produce o convulsiones o produce trémores y movimientos descontrolados y tics. Eso es consecuencia de una lesión permanente de las células de glía que se encargan de la síntesis de mielina y por ejemplo, es tremendo porque esta enfermedad, cuando alcanza la fase neurológica, a veces no se ven las secuelas de forma inmediata, sino que en la vida adulta de los animales se manifiesta como una forma de demencia senil, es decir, inevitablemente por algún lado va a perjudicar el sistema nervioso y por eso en el distemper, por ejemplo, en condiciones de criaderos, sobre todo cuando se manifiesta la cepa que tiene efectos neurológicos, a veces es recomendable que en la forma neurológica se aplique la eutanasia para evitar la diseminación, porque obviamente el virus en esa manifestación es altamente peligroso, altamente infeccioso y le permite mantenerse en el ambiente por mucho tiempo. Entonces, cuando vemos la estructura que rodea el núcleo, lo vamos a conocer como el pericardio. Normalmente las neuronas son, como les decía, muy ricas en organelos celulares. Esos organelos no se restringen estrictamente al cario ni al pericardio, sino que pueden hacerse extensivos incluso hasta parte del axón, como parte de sus funciones mitocondriales y de respiración celular, y es extremadamente abundante. Cuando uno ve cortes de cerebro, nota inmediatamente que la actividad celular es muy evidente. Ustedes ven muy acentuados algunos aspectos, por ejemplo, en microscopía convencional es raro que uno logre apreciar la actividad de algún organelo. En las neuronas es posible que uno logre ver muy activos los ribosomas o muy activas las mitocondrias. Digamos, obviamente no es que uno vea estrictamente los ribosomas o las mitocondrias, porque obviamente son estructuras que solamente las voy a poder apreciar
con microscopía no convencional, pero sí logra uno ver la señal, la evidencia de que son células realmente muy activas. Las neuronas, ya en sentido de forma, como ustedes pueden ver, tienen diferentes formas. Hay neuronas y además las vamos a vivir no solamente en términos de su forma, sino también en términos de cómo conducen el impulso, ¿sí? Podemos tener neuronas que son estrictamente transmisoras y podemos tener neuronas que son neurosecretoras. Esos son los dos tipos de neuronas que vamos a tener. Unas que transmiten impulsos, otras que se encargan de neurosecreciones, que son las que vamos a encontrar en los órganos neuroendocrinos. ¿Cuáles son los órganos neuroendocrinos? ¿Qué órganos recuerdan ustedes que tienen neuronas y que cumplen funciones endocrinas? Por ejemplo, el eje hipotalámico hipoficiario. Son neuronas, pero fíjense que son neuronas completamente diferentes. La epífisis o glándula pineal son neuronas también. Son neuronas que tienen funciones como órganos endocrinos. Son otro cuento. La gran mayoría de las neuronas son transmisoras, es decir, que conducen un impulso. Y son las células en las cuales vamos a hacer referencia a lo que conocemos como una sinapsis. Y la característica común es la presencia obviamente de las dendritas, del cuerpo celular y del axón. Es decir, fíjense que a pesar de que la morfología de estas células sea tan diferente, pues básicamente en principio, en términos de lo que lo compone, pues son iguales, ¿sí? Solamente que en unos casos se extiende un poco más el axón, sobre todo en aquellas neuronas que son partícipes, por ejemplo, de los nervios craneales o de los ejes espinales, ¿sí? Pero el resto, fíjense que la estructura es muy similar para las neuronas. Cuando hablamos de neuronas multipolares, se caracterizan porque poseen muchas dendritas, como pueden apreciar ahí, y un solo axón que puede ser tanto largo como corto. Normalmente las que tienen el axón muy largo, como la que vemos en la izquierda, son las que están presentes en el asta ventral de la médula espinal. Los que tienen la presentación del arco reflejo, tal vez lo entienden mejor, pero digamos que en la médula espinal, ustedes saben que las neuronas están presentes en el sistema nervioso, pero no se distribuyen en la totalidad de él, ¿vale? Yo tengo neuronas, pero las neuronas tienen una ubicación puntual por capas dentro de cada uno de los segmentos del sistema nervioso. Cuando hablamos, por ejemplo, de sustancia gris, normalmente estamos hablando del sitio donde se distribuyen en su mayoría las neuronas. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la sustancia gris, normalmente en cerebro y en cerebelo, se refiere a la zona cortical, es decir, a la corteza del sistema nervioso central dentro del cráneo. Pero cuando llega a la columna vertebral, ese patrón se invierte y las neuronas pasan al centro o el tejido que posee neuronas y hacia la periferia está la sustancia blanca, ¿vale? Entonces recuerden, cerebro y cerebelo, la sustancia gris en la periferia y la sustancia blanca hacia el centro. La sustancia gris es donde vamos a encontrar los cuerpos neuronales en su mayoría y la mayoría de las células de glía, ¿vale? En la médula espinal ese patrón se va a invertir. Y cuando hablamos de las astas, se refiere a que la manera en que la sustancia gris se organiza dentro de la médula espinal es, hagan de cuenta, formando una especie de H o de mariposa. Entonces, como se organiza así, uno habla de astas, refiriéndose, hagan de cuenta, imagínense una H, imagínense que cada una de las puntas de esa H son las astas dorsales, astas ventrales. Y en esos puntos se ubican cuerpos neuronales por donde se recibe y se transmite un impulso. Entonces, esas neuronas motoras que ustedes están viendo acá, que son típicas de los arcos reflejos, son así. Tenemos el cuerpo ahí ubicado en el asta, los nervios pueden ser realmente largos o ubicarse o encontrarse en pequeñas estructuras ganglionales y seguirse extendiendo hasta llegar a la sinapsis y después transmitir un impulso. Y eso es lo que forma la estructura del arco reflejo.
Cuando tenemos neuronas simpáticas y parasimpáticas previas a los ganglios, esas células, es decir, las neuronas que participan en procesos motores son muy parecidas a las que ven a la izquierda, mientras que las que tienen esos axones cortos que ustedes ven a la derecha, normalmente son las células que están presentes en zonas donde digamos que hay pequeñas transiciones cortas de la transmisión del impulso, o las vamos a encontrar particularmente en la región cerebral o cerebelosa, porque la cercanía hace que yo no requiera una prolongación tan excesiva del axón, ¿vale? Entonces, aquí en este esquema hay una cosa que es bien interesante. Si ven que los dendritas se ramifican muchísimo y que parecen un arbolito, bueno, la clave de la capacidad de la memoria, del aprendizaje, de los fenómenos cognitivos está no en las neuronas en sentido estricto, sino en la capacidad de establecer enlaces entre neuronas, porque como les decía, las neuronas son poblaciones constantes. A mí lo que me interesa es que una neurona logre establecer una unión permanente de tal manera que yo pueda generar el fenómeno de la memoria y del aprendizaje, ¿sí? Hay regiones cerebrales, ustedes lo saben, que el cerebro se va a dividir en el caso de los mamíferos o los individuos superiores en regiones que tienen que ver y que de alguna manera nos hablan de ancestros comunes en términos del desarrollo del sistema nervioso central. Tenemos cerebro, una base cerebral que es la parte del puente y la médula oblonga, muy primitiva, que compartimos con animales muy simples. A medida que avanza el cerebro y que regimos, digamos, a las regiones sensoriales como la amígdala, las regiones ganglionares y eso, hablamos más de un cerebro límbico, que es el regulador de emociones, y digámoslo así, entre un animal, es que el término superior es complejo porque la superioridad es un concepto muy, pero digamos que los individuos que desarrollamos, que tenemos procesos cognitivos más complejos, o bueno, más evidentemente complejos, ya les explico a qué me refiero con eso, tenemos un área cortical altamente desarrollada, ¿cierto? El hecho de que haya esas capas hace que las neuronas en el interior del cerebro no necesitan desgastarse tanto en cuanto a número, sino que lo que necesitan es establecer uniones dendríticas que permitan que un concepto, una idea, un aprendizaje permanezca. Entre más logre yo establecer uniones con las dendritas, hago que mi cerebro funcione de una manera más óptima y más compleja. Por eso siempre ustedes verán que para hacer más estimulante el proceso cognitivo, siempre se recomienda que, a pesar de que uno sea, por ejemplo, muy académico, intente hacer actividades que no necesariamente tienen que ver con la academia para mejorar la interacción neuronal, ya sea artes, deportes, lo que sea, y viceversa. Si uno es muy de artes, deportes, ocio, intercale esas actividades con otras cosas para fortalecer y mejorar y ampliar la capacidad de las uniones de las dendritas. Un ejemplo que de pronto es bueno es, por ejemplo, lo que pasa con el lenguaje. Nosotros tenemos en el cerebro una zona que se llama el área de Broca. El área de Broca es puntualmente donde nosotros los humanos desarrollamos nuestras habilidades de lenguaje materno, ¿sí? Ahí está una población neuronal que es la responsable de que aprendamos la lengua materna y no la olvidemos nunca, ¿sí? A no ser que nos suceda algún accidente que nos haga perder esa facultad. Por eso se dice que si yo antes de cierto punto adquiero un idioma, normalmente se va a guardar en el área de Broca y yo tampoco lo voy a olvidar nunca, ¿sí? Si, por ejemplo, vengo de un hogar bilingüe donde se habla más de una lengua, es posible que ese idioma se guarde en el área de Broca y quede permanentemente como una información constante en mí, ¿sí? Como tenemos un área especializada en el lenguaje, por eso es que el aprendizaje de un lenguaje después de cierta edad no es tan sencillo, porque yo necesito crear, si ustedes se fijan, cuando uno habla en su idioma o cuando uno lo ha aprendido de esa manera, uno no piensa en otro idioma, que es a veces lo que nos dificulta el aprendizaje de lenguas. Yo estoy hablando en inglés, pero inevitablemente cometo el error de estar pensando en español para llevarlo a cabo en una traducción y eso me enreda. Cuando es un idioma que está en el área de Broca, pues fluye, porque yo ya lo tengo incorporado como algo consciente, ¿sí? Entonces,
el aprendizaje a futuro de una lengua para algunas personas es supremamente difícil, pero ustedes ven que algunas personas el aprendizaje de un segundo idioma es realmente sencillo a pesar de aprenderlo en su vida adulta. Y eso tiene que ver con la capacidad de que esas neuronas se puedan contactar con el área de Broca a pesar de ya no pertenecer a ella. Y permitirle a uno la habilidad de adquirir una segunda lengua ya de forma como un individuo adulto, con un buen dominio, sin necesidad de haber aprendido un idioma antes de los 7 años. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Vale. Entonces, hay otros tipos de neuronas que las conocemos como neuronas bipolares. No sé si aquí tengo un más o menos, sí, digamos que una neurona bipolar más o menos es como lo que ustedes ven ahí a la derecha. Esas neuronas bipolares normalmente son las que vamos a encontrar particularmente en lo que les mencionaba, que eran como los plexos nerviosos que se encuentran presentes en órganos como por ejemplo el intestino. ¿Sí? Son neuronas que reciben estímulos de distancias cortas y efectúan fenómenos que están ahí, muy localizados. Y las neuronas monopolares normalmente se encuentran en estadios fetales, ellas tienden a desaparecer, es cuando se encuentra como en el estado de desarrollo. Hay unas neuronas que son, que se conocen como pseudomonopolares, porque uno tiene la impresión de que no hay dendritas, pero en realidad sí las hay. Esas neuronas normalmente las vamos a encontrar ubicadas en los ganglios nerviosos periféricos, que ahora le dicen también nódulos nerviosos para no confundirlos con el sistema inmune. Ahí encontramos esas neuronas que son de carácter pseudomonopolar. Las neuronas neurosecretoras. Esperen un segundito que mi perrito está haciendo un daño. Niños. Qué pena, es que es cachorrita y es un poquito dañina. Eh, Cuando hablamos de neuronas neurosecretoras, es decir, las que están presentes en los órganos endocrinos que les mencioné, el hipotalámico, hipoficiario, eh, la glándula pineal, algunas células que se conocen como APUT, esas neuronas normalmente tienen axones que alcanzan los vasos sanguíneos y pueden liberarlos en sangre. Por ejemplo, en el caso del hipotálamo, y de la hipófisis tienen un sistema cerrado que se conoce como sistema portal hipofisiario. Entonces tienen un circuito sanguíneo que está directamente relacionado con la sangre y básicamente es lo que les permite ejercer su efecto rápidamente. Un ejemplo de alguna hormona de origen neuronal, ¿cuál es, muchachos? ¿Conocen alguna hormona de esas características que rápidamente responda y viaje por sangre y que tenga ese origen neuroendocrino? ¿Cuáles son esas hormonas, muchachos? Son muchas, casi todas realmente. Un ejemplo rápido es la oxitocina, ¿sí? O la hormona antidiurética. Y en general, el hipotálamo y la hipófisis, que son dos órganos diminutos que se encuentran en la base del cerebro, son quienes se encargan de generar todos los factores estimulantes o inhibidores que ustedes conozcan, factores estimulantes del crecimiento, factor de desarrollo folicular, todas las hormonas que ustedes se imaginan de carácter sexual, esas están directamente relacionadas con el hipotálamo y la hipófisis, o ejercen su efecto sobre algunos otros órganos para que liberen hormonas de carácter neuroendocrino, como por ejemplo la adrenalina, y se libere rápidamente en sangre. ¿Listo? Entonces, como ya se me va a acabar el tiempo, vamos a dejar dos conceptos claros. Cuando una dendrita lleva información al cuerpo neuronal, es decir, las dendritas capturan la información y se la llevan al cuerpo, al soma, a ese impulso lo vamos a conocer como un impulso aferente. Cuando los axones llevan la información de esa célula de la neurona hacia el órgano efector, lo vamos a conocer como un impulso eferente, ¿vale? Entonces, la información que llega de las dendritas al cuerpo neuronal, aferente. La información que viaja de los axones hacia el órgano efector, información eferente, ¿vale? Vale, profe. Listo, Bueno, profe. bueno, muchachos, entonces se me va a acabar este tiempo de sesión.
Lo estoy haciendo así porque imagínense que si lo hago con la sesión de Zoom de MBZ, realmente no sé dónde se graba, no pude encontrarlo la vez pasada, entonces me toca igual hacerlo con mi Zoom porque definitivamente no pude encontrar dónde quedó grabada la clase pasada. Entonces, ya les envío nuevamente el enlace para que continúen. ¿Listo, muchachos? Vale, profe. Bueno, Vale, profe. Vale, profe. bueno, chao.